Bien, Shabbat Shalom, familia. Gracias por continuar con nosotros en esta preciosa noche de Shabbat. Esta noche vamos a estar trayendo la enseñanza de esta semana. De que nada, quiero agradecer a nuestra pastora, la doctora Nerida Romero, por el honor que nos concede de poder estar en esta noche y poder traer la parashá o la enseñanza de esta semana. Aquellos nuevos que están entrando, mi nombre es Pastor José Vargas de la Congregación Yeshua Tamí. Mi pastora, como dije, es la doctora Nerida Romero. Así que agradecemos al Padre Eterno porque siempre podemos traer estas enseñanzas que son de gran bendición a nuestras vidas. Amén. Antes que seguir adelante, vamos así a hacer la bendición por la bendita Torah, el estudio de esta semana. Baruch et Adonai Hamevorah, Baruch Adonai Hamevorah leolam bae. Baruch atah Adonai, Baruch atah, Baruch Adonai Hamevorah leolam bae. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahal banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendecir el Señor, el bendito. Bendito es el Señor, quien es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Bien, esta semana estamos continuando el libro de Bamidbar, o Números como mejor conocemos. Y esta noche nos ha tocado la parashá que lleva por nombre Bealoteja. Bealoteja, como en muchas otras traducciones, suele interpretarse cuando hagas subir o cuando ascienda o en el ascender tuyo. Y esta parashá se encuentra en Números, capítulo 8, los versos del 1 al verso 12, al capítulo 12, verso 16, y la porción de la Haftarah está en Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 2, los versos 10, capítulo 2, verso 10 al capítulo 4, verso 7, el Brit Hadashah, Romanos 8, del verso 12 al 17, y Revelaciones, capítulo 11, los versos del 1 al 19. Esta parashá está trayendo 5 mandamientos, 3 performativos y 2 prohibitivos. 2 que tienen que hacerse y 3 que no pueden hacerse. Antes que nada, quiero invitarles para que se suscriban a tesorosdeltemplo.com. Si usted quiere obtener más información sobre estos estudios, les invitamos para que se suscriba a Tesoro del Templo. También puede bajar la aplicación de Second Temple, una aplicación donde está para estudiar el templo, la casa de nuestro rey, y también puede suscribirse a Teshuva TV. Como siempre, todas estas enseñanzas, además de los diferentes maestros, todas las hacemos bajo la metodología de nuestro Moré Rico Cortés, la cual y la escalera educativa, ya que esta metodología ha sido de gran bendición. Siempre la estudiamos bajo arqueología bíblica, contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico, contexto del templo, contexto del libro o carta, contexto del capítulo y el texto bíblico. También las estudiamos en las esferas, convenio, justicia, bondad, honor, vergüenza, nueva creación, caos y orden, espacio sagrado, pureza moral y ritual, y impureza moral y ritual. Y como siempre digo en todas mis enseñanzas, también está la metodología de nuestra pastora, la cual también es de gran bendición que la estudiemos cada vez que estemos estudiando estas porciones, porque estos son temas que siempre vamos a encontrar a través de cada capítulo, de cada historia, en cada verso. Vamos a ver que siempre van a estar estos temas como la metodología de nuestro Rico Cortés, maestro, y nuestra pastora, la doctora Nerida Romero.
y siempre recordando que estamos llamados a escuchar, a guardar, a hacer, a amar, caminar y servir. Y si queremos mantenernos dentro del pacto, del convenio con nuestro Hashem, tenemos que cumplir con todas estas ordenanzas, cumpliendo los mandamientos, y alcanzaremos la bendición. Y si no, si quebrantamos el convenio, hacemos lo contrario a lo que la Torá establece, pues sabe que vamos a estar en maldición. Otro tema también que se ha añadido en esta metodología de nuestro hermano Moré Rico Cortés es la de la legalidad bíblica. Y es bien importante, amado hermano, que nosotros estudiemos la legalidad bíblica, porque ya es un tema también que vamos a estar viendo a través de la Torá, las leyes que ha establecido nuestro Padre Celestial, que le dio a Moisés estando en el monte Sinaí, para que el pueblo de Israel las pusiera por obra. ¿Ven? Así que gracias a todos por haberse conectado. Recuerden de compartir nuestros videos de nuestra pastora y de esta congregación. Ayúdanos a seguir trayendo la palabra de nuestro Señor. Como dije, la parashá Bealoteja, permítame hacer un resumen de lo que es cada capítulo que estamos estudiando esta semana. Una parashá que está llena de diferentes temas, temas que quizás los hemos estudiado en otras ocasiones, pero ahora el Eterno pues, nos ha ido dando más conocimiento y poder entender todas las cosas que suceden en estos capítulos. Una de las metas que yo siempre me he propuesto es que lo que no aprendí el año pasado, quiero aprenderlo este año. Y gracias a Hashem estoy viendo los resultados sobre esta meta que yo me he trazado personalmente, y créame que ha sido de gran bendición. ¿Por qué? Porque yo he entendido que cuando Hashem nos da una orden, nosotros debemos de cumplirla en todo tiempo. Por ejemplo, ahora el pueblo de Israel se encuentra en el desierto, está frente allí al monte Sinaí recibiendo leyes, órdenes y aprendiendo lo que es disciplina para luego encaminarse a la tierra prometida, como así Hashem lo ha establecido, porque recuerden que Dios hizo un convenio con nuestro padre Abraham, diciéndole que Él le iba a dar una tierra buena, una tierra fértil, una tierra que fluye la leche y la miel. Amén. Así que va a ser, Dios prometió el cumplimiento de esa promesa y se la dio al pueblo, y vemos que por todo el trayecto Hashem hizo un convenio con el pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, haciéndole invitación, pasándoles, libertándole de la esclavitud y la servidumbre, y ahora los trajo allí al monte para hablar con ellos. En resumen del capítulo 8 es donde vemos el encendido de la menorá, donde Hashem, en los versos del 1 al 4, vemos que le da instrucciones a Aarón de cómo debía de encender las lámparas o la menorá. Hashem le dio a Moisés sobre el encendido de las lámparas en el candelabro del tabernáculo. Hashem habla dándole instrucciones específicas para Aarón sobre cómo encender las lámparas del candelabro. Número 1, Aarón debe colocar las lámparas de manera que todas iluminen hacia la parte frontal del candelabro. Y número 2, el candelabro está escrito como hecho de oro puro, labrado a martillo desde su base hasta sus flores, según el modelo que Hashem le había mostrado a Moisés estando allí en el monte Sinaí. Y vemos que estos versículos lo que están detallando, mis amados, es detallan las instrucciones divinas sobre el encendido correcto de las lámparas del candelabro, enfatizando la importancia
de la iluminación y la fabricación del candelabro de acuerdo a un diseño o el taní específico dado por Hashem. Recuerden, Aarón tenía que entrar todos los días en la mañana, limpiar estas lámparas, ponerle mecha nueva, aceite, para que se tuvieran en el primer sacrificio, según estudiando esta mañana, primero se encendían 5 y luego en la tarde en el segundo sacrificio, que era el tamid, tanto de por la mañana y por la tarde se encendían las próximas 2 restantes que quedaban sin alumbrar. Estas menorá estaban encendidas desde la tarde hasta al otro día en la mañana, y en la mañana, después que se echaba la lotería, después que el sacerdote pasaba por un rito de misbeh, de inmersión, entraba a auspiciar el servicio. Entonces, el capítulo 8 sigue hablando sobre la consagración de los levitas, donde Hashem le instruye a Moisés sobre la congregación de los levitas para el servicio del tabernáculo. Los levitas deben ser purificados, rasurados y sus vestiduras lavadas. Se ofrecen, también vemos que en este capítulo se ofrecen sacrificios para su consagración. Los levitas sabemos que reemplazan a los primogénitos de Israel en el servicio sagrado, simbolizando la redención de los primogénitos. Tenemos que recordar que en Éxodo capítulo 32, los versos del 25 al 29, en resumen, está lo que es el pecado del becerro de oro. Y en resumen, la elección de los levitas en lugar de los primogénitos fue una combinación de su lealtad durante el episodio del becerro de oro y una decisión divina para organizar y consagrar a un grupo específico, a los levitas, para el servicio de Hashem dentro del Mishkan. Debemos recordar que cuando el pueblo estaba en el monte Sinaí, hicieron un becerro de oro, Hashem se enojó, Moisés reventó las tablas sobre el becerro y Moisés oró a Hashem. Los levitas, la tribu de Leví salió en honor de defender el nombre de Hashem, y por eso que Hashem los escogió. Todo primogénito murió allí en el desierto. En Números 9 se nos habla sobre la Pascua, la segunda Pascua y la nube de la presencia divina. Algunos israelitas vemos que cuando leemos los versos del capítulo 9, habían unos hombres que no podían celebrar la Pascua en la fecha establecida debido a que tenían impureza ritual. Moisés, vemos que estos hombres vienen a Moisés a pedirle que ellos querían celebrar la Pascua, y Moisés consulta a Hashem, quien le instruye una segunda Pascua, que se llama en hebreo Pesach Sheni, un mes después para ellos que estaban impuros o para aquellos que estaban impuros o de viaje. Y sabemos que esta segunda Pascua, según a la orden, al mandato, a la instrucción que Hashem había dado, tenían que celebrarla el 14 de Iyar. También se describe cómo la nube de la presencia divina, la Shejinah, cubre el tabernáculo durante el día y aparece como fuego por la noche. Los israelitas viajan o acampan según el movimiento de la nube. Tenemos que entender que el pueblo se movía cuando la nube se alzaba, y cuando la nube se detenía, el pueblo descansaba. En número 10 se nos habla sobre la fabricación de las trompetas de plata y la salida del Sinaí. Hashem, vemos que le ordena la fabricación de 2 trompetas para diferentes propósitos, y los sonidos que tenían que sonarse era para reunir a la asamblea, para partida, guerra y celebraciones. Vuelvo y repito, asamblea, partida, guerra y celebraciones. Cuando nosotros sonamos el shofar,
tenemos también diferentes tonos, como uno de ellos se conoce como el tequía, que es un toque largo y continuo. También está el shebarín, que son 3 toques medios, que son... Está el terúa, 9 toques cortos y rápidos. Y está el tequía gedulá, un toque muy largo, más prolongado que el tequía normal. Y esto es lo que servía para guerra, para asamblea, para reunión de la congregación y también para estar frente a la presencia de Hashem. Los israelitas parten del monte Sinaí y se menciona la primera marcha de los campamentos bajo el liderazgo de Moisés. Tenemos que entender que para la pasada estábamos estudiando que se hizo un censo y a través de ese censo también se le dio órdenes a cada tribu de cómo debían de ser de su marcha. Y otra cosa que la tribu de Leví no fue contada en ese censo. Al este sabemos que iba Judá, al noreste iba Rubén, estaban al suroeste y al occidente, y después que saliera la tribu de Rubén tenía que salir el Mishkan, que estaba en medio cubrido por los levitas. Los levitas estaban encargados de proteger el Mishkan o el arca del pacto. El número 11 habla sobre la queja del pueblo y provisión de cordonices. El pueblo vemos que comienza a quejarse de las dificultades en el desierto. Hashem envía un fuego que consume los bordes del campamento, pero Moisés intercede y el fuego se apaga. Y esto es algo que debemos de poner muchas veces en la mente, porque nosotros sabemos que Hashem es un Dios de amor, misericordioso, pero llega un tiempo donde su límite se acaba y lamentablemente tiene que ejecutar su juicio con el fin de, no para hacerle mal a la gente, a las personas, sino con el fin de que las personas entiendan que Él es un Dios soberano y por lo tanto exige un respeto, un honor, porque si no, vemos las consecuencias de nuestras acciones. Entonces Hashem envió fuego que consume los bordes del campamento, pero Moisés intercede y el fuego se apaga. Otra cosa que estaba estudiando esta semana es que según en el antiguo Medio Oriente, muchos, déjeme compartírselo aquí, para que pueda entender cómo pensaban en el antiguo Medio Oriente sobre un momentito. Fuego de Hashem que ardió contra ellos. Dice, el tipo de castigo de fuego que se menciona aquí es similar a la muerte de Nadab y Abiú, en Levítico 10, verso 2. Y de los hombres que ofrecían incienso durante la rebelión de Coré, que es una porción que vamos a estar estudiando muy pronto, la rebelión de Coré. Los versículos aquí no especifican la forma exacta que tomó el fuego de Elohim. Atribuir los daños causados por rayos y otros desastres naturales al juicio divino era una norma en el antiguo Cercano Oriente. Por ejemplo, las listas fenómenos climáticos destructivos que precedieron a la destrucción de Babilonia en los prodigios de la caída de Akkad señala que en Arasana hubo un incendio relámpago en el Sahila, templo dedicado a Marduk, el dios protector de Babilonia.
en la panadería. Hubo un incendio en la puerta de Uras, línea 17 y 18. En cambio, el fuego que se está mencionando aquí no fue un rayo, sino sabemos que fue un fuego directamente de Hashem. ¿Por qué? Porque vemos aquí que nos habla este capítulo de que el pueblo se hastió del maná, se quejaron de Moisés, pero lo que ellos no entendían, con quien ellos se estaban acercando, era con el mismo Hashem. Por eso es importante entender que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos comportamos en este tiempo, porque Hashem es celoso y fuego consumidor. El pueblo se queja de la monotonía del maná y anhela comida de Egipto, comida que ellos nunca sabemos, que hemos estudiado, ellos nunca tuvieron comida en Egipto. Muchos de ellos anhelaban la carne, la soya, nunca cosas que se vieron. Moisés se siente abrumado por la carga de liderar solo y expresa su angustia a Hashem. Hashem instruye a Moisés a designar 70 ancianos, que sabemos que eso después está con lo del concilio, para ayudar con el liderazgo. Recuerden que estas personas iban a estar dotadas de una sabiduría. Dios iba a poner del espíritu de Moisés sobre cada uno de ellos para que ellos pudieran lidiar con los problemas del todo el pueblo de Israel. Recuerden que Israel, el pueblo de Israel no fueron los únicos que salieron, sino también hubo más gente que salieron de allá de Egipto. Miriam y Aarón, en el capítulo 12, entonces luego vemos que Hashem envía cordonices en abundancia, pero los que se entregan a la glotonería son castigados con una plaga. En el verso 12, en el capítulo 12, que habla sobre las cordonices, déjenme verla aquí, ya les dijo ir. Déjenme ver, aquí en el capítulo 11. En el verso 5 ellos dijeron que se acordaban comían de las carnes de Egipto. Pero déjenme ver dónde les consigo la información sobre las cordonices. Déjenme ver. Déjenme ver. Tengo muchas notas aquí y no las puedo. Pero se dice que según estuve leyendo, estas cordonices habían un tiempo que venían de lugares, muchas de ellas se cansaban y también eso le dio prioridad al pueblo de Israel para que ellos pudieran cazarlas y poderlas comer. Así que, pero si usted quiere más información, vaya a Teshuva TV y allí está Mano More Rico Cortés, trajo un estudio una vez sobre las cordonices y es bien importante entender qué es lo que estaba aconteciendo allí. También vemos allí que Miriam y Aarón hablan sobre Moisés. Entonces, ¿por qué ellos calumniaron a Moisés? Simplemente porque Moisés se había casado con una cusita. Y hay una información que les quiero presentar aquí porque nosotros sabemos, mis amados, que cuando Israel salió de Egipto, Israel no salió solo. Hubo pueblos que salieron de Egipto junto con Israel, aún egipcio. Pero miren qué interesante, esta semana estudiando una información sobre los cusitas. Y aquí hay un mapa, les he dado hoy biografía también, geografía también. Así que espero que sea de bendición. Después usted le puede dar esto al video y usted puede ver. Pero aquí estaba ubicada Cus, en Etiopía. Dice, en el antiguo
el nombre de Cus puede referirse a varios lugares diferentes, aunque la designación más frecuente es a Etiopía. Esto lleva a confusión porque la zona que se refiere a Cus no es la Etiopía moderna, Abisanai, sino la región a lo largo del Nilo junto al sur de Egipto. La antigua Nubia, en el Sudán moderno, la frontera entre Egipto y Nubia, en la antigüedad generalmente estaban en la primera o la segunda catarata del Nilo. Es probable que Nubia se extendiera alguna vez más allá de la sexta catarata de Khartoum. Otra posibilidad relaciona aquí a Cus con Cusán, que en Habacuc 3:7 es identificada con Madián. Para algunos esto sería más aceptable porque el casamiento de Moisés del que se tiene noticia fue con Séfora, una madianita, ver Éxodo 2 al 4. Si bien a la objeción de Miriam y Aarón parece ser étnica, no hay suficiente evidencia como para que sea claro cuál era su trasfondo étnico. Los nubios son pintados por los egipcios, pigmento oscuro, pero a veces le falta otros rasgos designados como negroides. Pero yo estuve leyendo también en otra fuente que dicen que estos cusitas, al ellos estar cerca de Egipto, ellos también salieron del pueblo de Egipto. Esta gente eran sabias, eran personas preparadas, y por eso dicen estos sabios que posible eso fue la razón por la cual Moisés se casó con una cusita. Así que interesante por demás. Entonces, seguimos con el verso 12, dice, Hashem defiende a Moisés declarando su humildad y su especial relación con él. Miriam es castigada con lepra por su insolencia, y sabemos que cuando estudiamos esta historia, Miriam fue sacada del campamento porque tenemos que entender que el espacio sagrado, el Mishkan, estaba en medio del pueblo, los alrededores del Mishkan no podía ser contaminado. Por eso las personas que estudiábamos la semana pasada, que tenían una condición, tenían que ser sacadas fuera del campamento, estar 7 días afuera hasta que se cumplieran los días y pudiera ser revisada por el sumo sacerdote para así ver si estaba libre de su enfermedad. Vemos entonces que Moisés intercede a Hashem por Miriam. Tras una semana de aislamiento, ella es curada y readmitida en el campamento. O sea, estamos hablando que Miriam pasó por un rito de transición y de purificación. Y ese es el tema que yo quiero traer en esta noche. Ritos de transición en el antiguo Medio Oriente. ¿Por qué es importante estudiar los ritos de transición? Porque tenemos que entender que cuando nosotros leemos en la Torá que el pueblo pasó por agua, estamos viendo que el pueblo estaba haciendo una transición, pasando de un dueño a otro. Lo mismo sucedió con cada uno de nosotros. Nosotros hicimos transición, salimos de esclavitud, de servidumbres y pasamos a servir a Hashem. Me quiero enfocar en el capítulo 8 sobre la consagración de los levitas. Recuerden que los levitas habían sido separados, consagrados para servir en el Mishkan delante de Hashem. Ellos sacaron la cara por Hashem, como decimos, por los primogénitos haberse corrompido con el sacrificio del becerro de oro. Entonces, en Números 8, en los capítulos en los versos del 5 al 26 que consagramos, vemos, describe el proceso que
y las instrucciones que Hashem le había dado a los levitas, a Moisés, para separar a los levitas para el servicio del Mishkan. Número 1, mandato de Dios. Vemos que Hashem ordena a Moisés para que los consagre, para que le sirvan y en lugar de los primogénitos egipcios, perdón. Vemos que hay un ritual de purificación. Ellos tenían que ser rociados con agua y también recuerden que el agua que ellos iban a hacer, la cual iban a ser rociados, son las aguas de la vaca roja. También tenían que ser afeitados y lavados, debían afeitarse todo el cuerpo y lavar sus ropas y purificarse. También vemos en los versos en este capítulo que hay unas ofrendas, ofrecimientos. Los levitas deben presentar 2 novillos como ofrenda, uno como holocausto, que sabemos que era para Hashem, porque se iba a consumir completo en el altar, y otro como sacrificio por el pecado, por si los levitas tenían un pecado, esa ofrenda era para que ellos pudieran ser perdonados y poder servir a Hashem. La imposición de manos. Los israelitas deben poner sus manos sobre los levitas y Aarón presentará a los levitas como una ofrenda ante el Señor en nombre de los israelitas. Otra cosa que estaba estudiando esta semana es que tenemos que entender que aquí dice que los israelitas debían poner las manos sobre los levitas, pero sabemos que el pueblo era grande, por lo más posible que fueron escogidos ciertos hombres para poner las manos sobre él, porque imagínense tantos hombres que habían en Israel sirviendo a Hashem, imagínate que todos esos hombres, 600, 1000 hombres que dice que le pusieran las manos a los levitas. No iban a poder porque era tan grande como nos enseñó la pastora que Moisés lo más posible se paraba en un sitio, hablaba. ¿Por qué? Porque la multitud era grande. Como vemos, como yo les presenté no hace poco un video en la serie de Moisés. Los levitas como ofrenda, simbólico transferencia. Al ofrecer a los levitas se simboliza la transferencia de la responsabilidad de servicio en el tabernáculo de los primogénitos de Israel a los levitas. Purificación y sacrificio. Después de la presentación, los levitas deben purificarse y ofrecer los novillos. Servicio en el Mishkan. Servicio exclusivo. Los levitas son separados para servir en el tabernáculo en el lugar de los primogénitos. También vemos que cuando leemos dice que eran escogidos por una cierta edad. Los levitas pueden comenzar a servir en el tabernáculo a los 25 años y deben retirarse a los 50 años. Después de los 50 años pueden ayudar a sus hermanos, pero no realizar el trabajo directo del servicio. Propósito, sustitución y servicio. Los levitas son tomados por Hashem como sustituto de los primogénitos de Israel para dedicarse plenamente en el tabernáculo, asegurando que el servicio y las ofrendas sean llevadas a cabo de acuerdo con las leyes divinas. Todo se tenía que hacer con orden y como Hashem lo había ordenado. Nadie podía hacer lo que quería, porque entonces vemos que cuando estudiamos los mandamientos, por desobedecer las leyes y los mandamientos, habían unas consecuencias. Y Hashem era claro y le dijo a Moisés que todo se hiciera conforme a como él lo había establecido y lo había dicho. ¿Por qué? Porque si no, había caré, las personas eran cortadas del pueblo. Y ahí es donde vemos la legalidad bíblica. Y como dijo Rico hoy en un post que puso, más claro, que esto no es más claro que el agua. Ahora, ritos de transición en el Antiguo Medio Oriente. Cuando estudiamos sobre los ritos de transición, sabemos que se está refiriendo a prácticas religiosas y culturales que marcaban la transición
de una fase de la vida a otra. Y sabemos que hemos estudiado otras veces y aún nuestra pastora nos ha enseñado y el pastor Augusto, que estas prácticas eran comunes en muchas sociedades de la región, incluyendo Mesopotamia, Egipto e Israel y otras culturas circuncidantes. Entonces, aquí se exploran algunos de los ritos de transición más significativos de acuerdo a cómo se hacía en el antiguo Medio Oriente. Y el primero que tiene es el de la circuncisión. Era un rito importante, sabemos, en varias culturas del antiguo Medio Oriente, especialmente en Egipto y entre los israelitas. Pero para los israelitas tenemos que recordar que la circuncisión simbolizaba la alianza entre Hashem y Abraham. Recuerde que Abraham se circuncidó él y circuncidó toda su casa, y sabemos que esto era un requisito importante para todos los varones. Aquí no había excepción, todo era para los varones después que hubieran pasado los 8 días de haber nacido. Todos tenían que circuncidarse. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque yo siempre tuve mis dudas y hacía que tenía mi circuncisión, pero cuando estuve en el momento que estaba allí junto con el Moed, él me dijo, mira, hay que hacerte tu circuncisión, pero hay que cortar. Yo le dije, pero ¿cómo? Porque yo pensaba que yo tenía mi circuncisión. Y él me dijo, tú no la tienes. Y quien te la hizo no estaba en convenio. Y eso para mí me trabajó porque yo hacía que yo tenía mi circuncisión. ¿Qué pasó? Me hice la circuncisión. Cuando la noche de Pascua, que estuvimos celebrando Pascua aquí, tuve una visitación bien fuerte del Señor, ministró a mi vida y me acordé que había hecho lo que Él había mandado hacer. Todo varón después de 8 días debe de circuncidarse. No hay excepción, familia. Por eso es importante. Anoche estudiábamos con el pastor Augusto, donde él nos decía que estas personas que querían celebrar la Pascua tenían una intención buena, porque ellos querían cumplir con el mandato, con la orden que Hashem les había dado de que la Pascua tenía que celebrarse de acuerdo a cómo eran establecidas las leyes, y eso incluía la circuncisión. Por eso esto es algo de la circuncisión, esto es un tema que debemos de tener siempre en cuenta. No esperar a que llegue la Pascua próxima para entonces estar con el corre y corre de que si debo circuncidarme o no. Este rito se realizaba de acuerdo a los niños al 8º día después de su nacimiento. Ritos de pubertad. En muchas sociedades también vemos que en el antiguo Medio Oriente la pubertad marcaba un cambio significativo en la vida de una persona, y a menudo se celebraba con rituales específicos, y estos ritos, mis amados, a menudo incluían ceremonias que simbolizaban la entrada a la edad adulta y la asunción de nuevas responsabilidades. Entonces, los ritos de pubertad, sabemos que eran ceremonias, eran prácticas o rituales que muchas culturas alrededor del mundo realizan para marcar la transición de la niñez a la adultez. Y estos ritos solían estar asociados con el desarrollo físico,
emocional, social que ocurre durante la pubertad. Los ritos también de pubertad pueden variar ampliamente entre diferentes culturas, pero generalmente comparten algunos elementos comunes. Número uno, símbolo de transición. Los ritos de pubertad son reconocimiento formal de que el individuo está dejando atrás la niñez y está entrando en una nueva etapa de la vida. Ceremonias y ritualismo. Estas ceremonias pueden incluir rituales específicos como pruebas de resistencia, danza, banquetes o rituales de limpieza, que es lo que estamos viendo en esta parashá en esta semana, que los levitas están pasando por un rito de purificación para servir a Hashem, y después vemos que ellos presentan unas ofrendas de las cuales también se comerían. Una de ellas, la de holocausto, esa se tenía que consumir totalmente en el altar. Roles y responsabilidades. A menudo estos ritos marcan el momento en que el individuo asume nuevos roles y responsabilidades dentro de su comunidad. Instrucción y sabiduría. Durante el rito, los jóvenes suelen recibir enseñanzas sobre las expectativas, comportamientos adecuados para los adultos en su cultura. Iniciación de tradiciones. Los ritos de pubertad pueden incluir la transmisión de conocimientos culturales y tradiciones que son esenciales para identidad y cohesión de la comunidad. Por ejemplo, para decir unos ejemplos, sabemos que existe en Israel, para hacer Augusto me lo menciona siempre, en contracultural, está el Bar Mitzvah y el Bat Mitzvah, que en la tradición judía, donde los niños y niñas de 13 y 12 años respectivamente son reconocidos como responsables de sus acciones ante la comunidad y Hashem. También sabemos que en Puerto Rico celebramos la quinceañera, que en muchas culturas latinoamericanas la celebración de los 15 en el cumpleaños de una niña, marcando su transición a la mujer adulta. Igual sobre la circuncisión. Y estos ritos de pubertad son una forma de estructurar el crecimiento personal y social dentro de un contexto cultural, asegurando que los jóvenes sean integrados adecuadamente en la vida adulta de su comunidad. Tenemos que entender que los levitas, ellos pasaron por enseñanza para ellos poder estar, ministrar en el Mishkan. También está el de un matrimonio. El matrimonio era otra etapa clave en la vida de una persona que se marcaba con elaborados rituales. Sabemos que en el antiguo Israel, por ejemplo, las bodas incluían varios días de festividades y rituales que simbolizaban la unión de dos familias, pero en Mesopotamia los contratos matrimoniales eran comunes y reflejaban la importancia de alianzas familiares y económicas, y eso lo podemos ver también en Salomón y muchos reyes, que ellos se casaban con las hijas de otros reyes para tener alianza y poder enriquecerse de los bienes de otros reyes. Espero haberlo dicho bien. Pero para marcar un poco más sobre el matrimonio, en el antiguo Medio Oriente, las bodas en Israel, sabemos que eran eventos significativos y, como dije, se extendían varios días.
Estaba lo que se conocía como la ketubá. Antes de la boda se establecía un contrato matrimonial llamado ketubá. Este documento sabemos que detallaba las responsabilidades del esposo hacia su esposa, así como los términos económicos del matrimonio. Si usted no sabía lo que era una ketubá, ahora usted sabe lo que es una ketubá. Es una responsabilidad, un contrato donde el hombre hace unas promesas, donde dice en las buenas, en las malas, en la pobreza, en la riqueza, en todo, en la enfermedad. También está esponsales, que se conoce en hebreo como erusín. La primera fase del matrimonio era el erusín o esponsales, que equivalía a un compromiso formal. Este periodo podía durar un año y durante este tiempo la pareja era considerada legalmente casada, aunque no vivían juntos. O sea, la joven tenía que estar con su familia un tiempo, luego después se podía unir a su esposo. Ceremonia de boda, niusin. La fase final del matrimonio era el niusin. La ceremonia de boda propiamente dicha, esta incluía varios rituales simbólicos. La procesión nupcial. El novio lo que hacía era que iba en procesión a la casa de la novia, cosa que ya no se ve hoy, acompañado de amigos y familiares, a menudo con músicas y cantos. La llegada del novio, al llegar a la casa de la novia, él recibía y ambos se dirigían al lugar de la ceremonia. Ahora no, ahora dos jóvenes se conocen y ya al rato están conviviendo. Ya eso no se ve. Por eso es importante esto del matrimonio, hermano, esto no es un juego. Hashem constituyó la familia y nosotros tenemos que tener, tanto los hombres, todos tenemos una responsabilidad cuando entramos en un matrimonio. El jupá, la pareja se situaba bajo una jupá, un dosel nupcial que simbolizaba el nuevo hogar que construirían juntos. Vemos después que también el ritual hacían intercambios de anillos, aunque no en todas las bodas antiguas, el intercambio de anillos podía simbolizar el compromiso mutuo. También se hacía la lectura de la ketubá, se leían en voz alta el ketubá para que todos los presentes fueran testigos de los compromisos asumidos por el novio. Y vemos allí que los levitas iban a asumir un compromiso de servir a Hashem en el Mishkan. Vemos que también estas bodas habían fiestas y banquetes, simbolismo del vino, bendiciones. Durante el banquete se recitaban 7 bendiciones especiales conocidas como Shevat Brachot. Estas bendiciones destacaban la alegría del matrimonio y pedían por la felicidad y prosperidad de la pareja. Y en resumen, contexto social y económico, las bodas también eran eventos cruciales en la vida social y económica de la comunidad. Se veía el matrimonio como una forma de fortalecer la alianza entre familias y asegurar la continuidad de las tradiciones y propiedades familiares. Además, los matrimonios eran a menudo arreglados por la familia, buscando el beneficio mutuo en términos de riqueza, posición social y estabilidad. Y eso lo vemos todo a través de la Torá. Y en resumen, las bodas en el antiguo Israel eran eventos complejos y profundamente simbólicos que unían a la familia y a la comunidad en una celebración de varios días, como dije, llena de rituales y de simbolismo. Y seguimos acá con el rito de transición. También estaban lo que se conocían como los ritos funerarios. Los ritos funerarios eran esenciales para asegurar el paso adecuado al más allá. En el antiguo Egipto hemos estudiado otras veces. Los complejos rituales funerarios incluían la momificación y la construcción de tumbas monumentales
como pirámides y mastabas. Estos ritos estaban diseñados para proteger al difunto y garantizar su bienestar en la vida después de la muerte. Según estaba leyendo, cuando una persona, alguien importante moría, lo que hacían ellos para que esta persona estuviera bien supuestamente en el mundo de los muertos, lo que hacían era que le llevaban todas sus pertenencias, porque supuestamente esta persona iba a usarlos en el más allá. Eso era la creencia en Egipto. Entonces también tenemos los ritos de purificación. La purificación, sabemos que era un tema recurrente en los ritos de transición. Antes de participar en ciertos rituales o ceremonias, los individuos a menudo debían someterse a baños rituales. Y eso es lo que estamos viendo aquí en esta paracha esta semana, donde los levitas son pasados por agua y otras formas de purificación para estar ritualmente limpios. Ahora, hay unos ejemplos y fuentes históricas. Esta noche he tocado contexto cultural, geografía, legalidad bíblica, espacio sagrado, convenio. Mesopotamia, los textos cuneiformes de Sumeria y Babilonia describen rituales de consagración y purificación, así como los ritos asociados con la entronización de reyes y las ceremonias de matrimonio. Egipto, las tumbas y templos egipcios, así como los textos funerarios como el Libro de los Muertos, proporcionan información detallada sobre los ritos funerarios y las creencias sobre la vida después de la muerte. Pero en Israel, la Torá ofrece una rica fuente de información sobre los ritos de transición, incluyendo, como dije, la circuncisión, las leyes de pureza, las ceremonias de matrimonios y funerales. Y estos ritos, sabemos, mis amados, que estos ritos de transición no solamente marcaban hitos personales y familiares, sino que también reforzaban las estructuras sociales y religiosas de sus respectivas culturas. El ritual de purificación, mencionado en una práctica detallada en la Biblia, específicamente en el libro de Números, que es el que estamos tocando esta semana, está relacionado con la preparación de los levitas para el servicio del Mishkan. Por ejemplo, vemos que tenían que ser rociados con agua de la purificación, que estas aguas eran tomadas de la vaca alazana, que tenían que ser preparadas con aguas vivas y con ceniza. También con cedro, con hisopo y con escarlata. Y si usted quiere más información sobre esto, vaya a Números capítulo 19. ¿Cuál era el significado de estas cenizas con el agua? La aspersión simbolizaba la limpieza espiritual y la purificación de cualquier contaminación ritual que los levitas pudieran haber contraído. Era un acto de consagración y preparación para el servicio sagrado. Anoche estaba hablando con los hermanos en el estudio de Augusto y le estaba compartiendo a ellos que estos hombres que habían sido contaminados con muertos, porque no pudieron celebrar la Pascua de acuerdo a como debía de ser, o sea, en el día que verdaderamente que era el 14 de Nisan. Ellos no la pudieron celebrar porque estaban contaminados con muertos. Y yo les estaba contando a ellos que yo tengo un libro que se llama La esencia de la Biblia en la Tierra Santa. Según este arqueólogo cuenta de que en Israel habían tumbas cavadas en las rocas. ¿Qué hacía esta gente? Lo que hacía la gente era que cuando el muerto pasaba de un año, ellos recogían los huesos, los ponían en algo y los ponían en una esquina, cosa de poder poner en
a los muertos, y a mí se me olvida siempre la palabra que usamos en Puerto Rico, donde metemos muertos, cuando un familiar, no, no, en Puerto Rico tenemos un nombre que es, que no, allá lo que hacen es que cuando un muerto ya lleva más de un año, ellos sacan el ataúd, cogen los huesos, los ponen en un nicho, pero meten a la familia, a otro muerto. Tiene un nombre, Sari me lo dijo anoche. No. Si Sari estás por ahí, mi amor, que escríbeme el nombre, que ella me lo dijo anoche. Que es bien importante porque esta gente, tenemos que entender que Israel tuvo 40 años vagando en el desierto. So, deben haber habido, muchos de ellos murieron a través de los años y posible, pues sus familiares tenían que irlos a enterrar a estas cuevas, y maybe cuando ellos volvían quizás a mover los huesos, estamos viendo que ellos tenían que encargarse de esas personas. Un panteón. Ahí era donde metían a los familiares. Por ejemplo, la familia de Sari tiene panteones donde prácticamente han ido metiendo a la familia, que hacen que los huesos los meten en una y después siguen metiendo para que toda la familia, toda esté en un solo lugar, Por eso cuando nosotros leemos, y agárrese aquí, por eso cuando en la Biblia nosotros leemos, te reunirás con tus padres, ¿han oído esa expresión? Eso es lo que quiere decir. Van a coger tus huesos, los van a poner en una de esos donde están tus padres y ahí vas a estar con ellos. Eso es lo que quiere decir reunirte con tus padres o dormir con tus padres. Así que si no había aprendido algo nuevo, hoy le enseño algo nuevo. Afeitado y lavado. El ritual también incluía afeitarse todo el cuerpo y lavar su ropa. Este paso tenía una connotación tanto práctica como simbólica. Afeitado, los levitas debían afeitarse todo el cuerpo, lo cual simbolizaba un nuevo comienzo. O sea, ellos pasaban a ser, como decimos y estudiamos en la metodología de nuestro rico Cortés, a pasar a ser una nueva creación, donde Hashem cogía el honor de estos hombres y los restauraba en medio del pueblo. Y también la eliminación de cualquier impureza. Esto podría entenderse como un acto de humildad y dedicación total al servicio divino. El lavado de ropa. Lavar la ropa era una forma de purificación externa que complementaba la purificación interna simbolizada por la aspersión de las aguas de purificación, que es la agua de la vaca alazana. El lavado de ropa también indicaba un cambio de estado desde lo profano a lo sagrado. Por eso cuando nosotros leemos en Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel que enseña al pueblo a distinguir entre lo santo y lo impuro y lo santo y profano. Contexto bíblico. Estos ritos se describen en Números capítulos de los 8 del 5. Y habló Hashem a Moisés diciendo: toma a los levitas entre los hijos de Israel y haz purificación por ellos. Así harás con ellos para purificarlos. Rocía sobre ellos el agua de la purificación y haz pasar una navaja sobre toda su carne y lavarán sus vestidos y así estarán purificados. ¿Cuál era el propósito de este ritual? El propósito principal de este ritual de purificación era preparar a los levitas para su servicio en el Mishkan, asegurando de que ellos estuvieran ceremonialmente limpios y aptos para desempeñar sus funciones sagradas. Los levitas tenían un papel crucial en el mantenimiento y en el funcionamiento del Mishkan, asistiendo a quien a los sacerdotes. Hemos leído en la Torá, si no me recuerdo la semana pasada, que Hashem le dice a Moisés: yo le di a Aarón como don, ¿a quién? A los levitas. Los levitas iban a estar trabajando, haciendo toda la labor del Mishkan con Aarón
y sus hijos. En este caso era Itamar y Eleazar. Ahora, ¿cuál es la interpretación y el significado? En la tradición, estos ritos se ven como forma de mantenerse en estado de pureza ritual, lo cual era necesario para el servicio en el templo. En un contexto más amplio, estos actos de purificación subrayan la importancia de la pureza y la preparación espiritual para acercarse a lo divino. En resumen, el ritual de purificación de los levitas involucraba una serie de pasos detallados y simbólicos destinados a asegurar su idoneidad para el servicio sagrado o el espacio sagrado, reflejando un profundo respeto, reverencia hacia las prácticas tanto religiosas como con la relación de Hashem. Creo que esta noche les he dado una vasta información de lo que es un rito de transición y cómo se veía en el antiguo Medio Oriente, cómo se hacía, cómo se debía de llevar a cabo. Ahora, mis maestros, tanto la pastora como Rico, Juan Justo, como otros tantos maestros, me han enseñado. Cuando nosotros leemos la Torá, tenemos que entender que la Biblia no fue escrita a nosotros, pero fue dirigida a nosotros. Por lo tanto, yo he aprendido de que la evidencia establece la verdad y la verdad elimina la manipulación. Entonces, no hace poco tuve una conversación con una persona y le dije, tú no puedes sacar un capítulo que tiene su historia, que tiene su contexto cultural, que tiene su arqueología, que tiene su geografía y tiene tantos temas, un capítulo. Mire toda la información que yo le he podido dar a usted esta noche concerniente a la consagración de estos hombres que Hashem hizo distinción de entre los demás líderes o hombres que estaban allí en el pueblo de Israel, en el desierto. Y yo le decía a esta persona, nosotros tenemos que entender algo, y es que para tú hablar de lo espiritual, tú tienes que primero traer lo que es lo cultural, lo geográfico, lo topográfico, la arqueología, todo. ¿Por qué? Si nosotros vamos a aplicar esto espiritualmente hoy día, no quiero decirlo así, pero vemos que estos hombres pasaron por una transición donde eran afeitados y rociados con agua. Sabemos que tanto la navaja como el agua simbolizan a la Torá. Hoy día nosotros tenemos que dejar que Hashem con su navaja la pase sobre nosotros para remover toda impureza, tanto de la mente y del corazón y de nuestras vidas. ¿Usted me entiende lo que yo le quiero decir a ustedes, gente, familia? La navaja del Señor muchas veces tiene que pasar sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo. Porque si nosotros decimos ser llamados linaje escogido, nación santa, somos sacerdotes, tenemos que dejar que la navaja de Hashem pase por nuestro cuerpo y ser purificado. Ahora usted me dirá, ¿de qué yo debo de ser purificado? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Y esto se lo voy a compartir para que lo lea conmigo. ¿Por qué necesitamos ser en este tiempo purificados y ser afeitados por la navaja
dejarse. Gálatas capítulo 5. Miren lo que el apóstol Pablo nos dice. Y yo espero que en esta noche, esta palabra que he traído con mucho amor, hermano, créame que esta semana, como siempre digo, estuve quemándome las pestañas en la computadora para poderles traer, escuchando estudios pasados, para poderle traer a usted algo que verdaderamente signifique algo en nuestras vidas. Recuerde que nosotros vamos rumbo a Canaán, a la tierra prometida de nuestros padres. Es imposible que en este tiempo todavía en nuestras vidas exista contaminación o impureza. Dice Pablo, estad pues firme en la libertad con que Mashiach nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada aprovechará Mashiach. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torá. ¿Usted me oyó? Que está obligado a guardar toda la Torá. De Mashiach os delegaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Mashiach, en Yeshua HaMashiach, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ha quitado el tropiezo del madero. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la Torá toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no amas a tu prójimo, ¿de qué te sirve tener libros, adquirir conocimiento, si no amas a tu hermano? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Y aquí es donde viene lo bueno, la obra de la carne y el fruto del Ruach. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Sabemos que es la muerte. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. ¿Acaso no tenemos la evidencia en la Torá que muchos del pueblo en el desierto comenzaron a hacer lo que Pablo está mencionando aquí? Muchos no perecieron en el desierto
Muchos murieron con el deseo de querer entrar a la tierra y no lo lograron. ¿Por qué? Porque comenzaron a practicar lo que aquí decía. Dice, mas el fruto de Rúa es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y eso pasa cuando dejamos que la navaja de Hashem pase por nuestro cuerpo y seamos limpios con su agua, que es agua de vida, por medio de nuestro Mashiach. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo creo que más claro no canta el gallo, decimos los puertorriqueños. ¿Queremos ir a Canaán? ¿Queremos servir a Hashem? Tenemos que dejar que su navaja, que es la Torá, comience a despellejar, a afeitar de nosotros todo lo que nos hace estar impuros delante de su presencia. Amén. Familia, espero que esta enseñanza sea de gran bendición. Hoy he tocado varios temas, desde contexto cultural, geografía, todo. Pero si miran, les traje también lo que nosotros podemos aprender de toda esta ceremonia de ritos de transición que se estaban haciendo con los levitas. Así que gracias a todos por haberse conectado con nosotros. Recuerde de suscribirse a nuestro canal de Besorat Tová y la pastora y doctora Nereida Romero en YouTube. Recuerden suscribirse a tesorosdeltemplo.com y teshuva.tv y la Biblia en su contexto con el pastor y nuestro hermano y amigo Augusto Rodríguez. Así que Shabbat Shalom, muchas bendiciones. Será hasta la próxima. Así que vamos a pasar a preguntas y respuestas. Shalom a todos. Sí, tengo una pregunta, dice Torah Estudio, hermana Nubia. Dice, Shabbat Shalom, todo sobre las cordonices, cuando Hashem se las envió como castigo. Pregunta es, ¿a partir de este evento ya no cayó maná? Sí, el maná siguió cayendo hasta que ellos entraron a la tierra. Recuerdan que fueron 40 años que ellos estuvieron en el desierto. Pienso yo y creo que el maná cesó cuando ellos entraron a la tierra. Y si está mi hermano Pastor Augusto por ahí, me puede ayudar con eso, pero estoy claro que sí, de que así fue. Mientras tanto ellos estaban en el desierto, Hashem les dio maná y comieron cordonices. ¿Alguien más puede levantar la mano? Comentario, pregunta. En Facebook no hay pregunta, comentario. No. Ven. Espero ser claro, hermanos. Recuerde, estamos aprendiendo, estamos poniendo en práctica todo lo que se nos ha ido enseñando. Perdone, es verdad, quizás algún error. No pretendo saberlo todo. Estoy caminando poco a poco. Les estoy dando todo lo que he ido aprendiendo poco a poco. ¿Ven? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguien que quiera comentar o decir algo? Levantar su mano. Sí, ¿ves? Sí, hermana Nubia. Gracias, Pastor Augusto, mi hermano. El maná dejó de cesar cuando ingresaron a la tierra prometida en el libro de Josué. Sí, ahí está.
Ahí está donde dice que el maná dejó de cesar cuando ellos entraron a la tierra. ¿Alguien más? Si no, familia, recordando que mañana a las 8 de la mañana vamos a estar en Shaharí. Recuerde de conectarse con nosotros a tempranas horas. Las 8, damos comienzo a las 8 de la mañana. También a las 4 de la tarde vamos a estar aquí estudiando la Haftarah y vamos a estar haciendo la Minjá a las 4 de la tarde. Recuerde de conectarse. Y quiero agradecer a mi pastora por darme el honor de poder traer esta noche esta enseñanza. Que sea de gran bendición, familia. Recuerden que en Josué 5:12 dice el pastor Augusto. Recuerden que el martes también vamos a estar orando a las 8 de la noche. Estamos teniendo la bendición de que Hashem está haciendo cosas maravillosas en medio de su pueblo. Amén. Así que no habiendo preguntas o cualquier comentario, Shabbat Shalom, familia, muchas bendiciones y nos estaremos viendo mañana a las 8 de la mañana en el Shaharí. Así que Shabbat Shalom, gracias a todos por haberse conectado con nosotros. Shabbat Shalom, muchas bendiciones.